A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. I, Yo soy el Señor, tu Dios, who brought you que up te saqué de Egipto de la esclavitud. slavery, shall not have. No tendrás otros dioses frente a mí. You shall not carve No te harás ídolos, figura alguna, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. shall not bow No down te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. inflicting Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. will not leave Fíjate him who takes en el sábado para santificarlo. remember to keep holy the Sabbath. Durante 6 días trabajas y haz tus tareas, The seventh pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. may be done. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, Daughter, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, or by the alien ni el forastero que vive en tus ciudades. days the Lord Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, you shall no robarás, you shall no darás testimonio falso contra tu prójimo. shall not covet, No codiciarás los bienes de tu prójimo. shall not covet, No codiciarás la mujer de tu prójimo, nor his male or ni su esclavo ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, Señor, you have the words of tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. the law of the Lord. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. The precepts of the Los Lord mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. the fear of the Lord is La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, they are more precious than más gold, preciosos que el oro, más que el oro fino, sweeter also más than dulces que la miel or honey. de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. They yearned for the comforting of Israel, and the Holy Spirit rested upon them. El Señor nos conforta con su palabra y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. the seed sown on rock Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, no root and pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, he immediately sucumbe. falls away. The seed sown Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. but the seed Lo sown sembrado en tierra buena significa is the one el que escucha la palabra y la entiende. who indeed bears Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. verbum Domini. Today is memorial of Saints Joe, Hoy es el memorial de San Joaquín y Santa Ana, the parents of los padres the Blessed de Virgin, la Santísima Virgen María, and the grandparents los abuelos of eternal Word, de la God, palabra eterna, Dios Hijo, Jesus Christ. encarnado, Jesucristo. How often do we meditate upon the Cuán a menudo meditamos acerca del hecho de que Jesucristo, la palabra eterna, grandparents, tenía abuelos, grandparents who we interacted with just abuelos con quienes interactúa, así como nosotros interactuamos con nuestros propios abuelos. and to highlight the role of Y parents in our world today. para recalcar el papel de los abuelos en el Parents of the Blessed mundo hoy en día es muy importante. Los padres de la Santísima Virgen María important in the life son importantes en la vida de la Iglesia and their role models for y son modelos para todos los abuelos. much about No sabemos mucho acerca de San Joaquín y Santa Ana a través de las Escrituras, pero sabemos acerca de ellos a través de la tradición sagrada y también las vidas de los santos. the conception of the Lord Jesus. La concepción del Señor Jesús, took Dios place Hijo, in a miraculous ocurrió de forma milagrosa, by the overshadowing of the Holy cuando el Spirit. Espíritu Santo Of the Holy Spirit. cubrió a la Virgen. Our Lord was conceived Por el poder del Espíritu Santo, el Señor fue concebido en el vientre de su madre ordinary way de forma extraordinaria, of the ordinary circumstance fuera de las circunstancias normales, that is outside the o sea, marital embrace fuera of husband. del abrazo Our Lord was conceived marital entre marido y mujer. El Señor fue concebido de esta forma. involved El nacimiento del Señor no involucró simiente de hombre. was totally El nacimiento virginal fue totalmente milagroso God's initiative. y fue totalmente la iniciativa de Dios. El nacimiento virginal es el sello The miraculous and total sobre intervention la intervención milagrosa de Dios in the work of redemption. en la obra de la redención. The conception of La concepción de la Santísima Virgen María, sin embargo, Saint en Anne el vientre de su madre, Santa Ana, ordinary in one fue ordinaria en un sentido that in her en que en conception, su concepción it was within the context of the fue dentro del contexto del abrazo marital de sus padres, Joaquín y Ana. However, at the moment Sin of embargo, conception, en el momento de su concepción, God intervened in Dios an intervino extraordinary and de forma miraculous way. extraordinaria y milagrosa In the moment of en el momento Mary's
de la concepción de la Santísima Virgen María in the marital embrace within the womb of dentro del abrazo marital Saint Anne. de sus padres en el vientre materno de su madre Santa Ana. Preserved from Y ella fue inheriting the original preservada sin that was de heredar enacted el pecado original on que fue our adquirido first parents, y Adam transmitido and a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. And this is what the dogma of the Immaculate Y Conception. es aquí donde el dogma de la Inmaculada Concepción dice esto. When we speak of the Immaculate Cuando Conception, hablamos we're not de la Inmaculada speaking of Concepción, estamos hablando the conception of our de blessed la Lord. concepción del Señor. His conception was Su concepción fue en el vientre de nuestra Madre, in Virgin Mother Virgen Mary. Madre María. But again, the conception that took Pero place nuevamente la within concepción que ocurrió the womb of Saint Anne dentro del vientre de was Santa ordinary Ana in one sense, fue but also extraordinary. ordinaria en cierta forma, pero también extraordinaria. The Most Blessed Virgin Mary, La and this is Santísima what the Virgen María, Catechism y esto es says lo in que el paragraph Catecismo dice en el 490. párrafo 490, la Santísima Virgen María, del primer momento de su concepción, That is, again, in the womb o sea, of nuevamente her mother, en el Saint vientre Anne, de su madre, singular grace, Santa Ana, por privilege una of gracia Almighty singular y God, privilegio de Dios Todopoderoso, by the virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, y por virtud preserved, immune from all stain de nuestro Señor Jesucristo, fue preservada de toda mancha del pecado original. Esto es lo que la doctrina de la Inmaculada Concepción enseña. Y esta ha sido la fe de la Iglesia desde tiempos inmemoriales, desde el comienzo. El Catecismo dice que María es redimida por Cristo, su Hijo, de una manera más exaltada. Es un punto muy importante cuando pensamos en la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no significa que María no haya sido redimida por Cristo, sino que fue redimida por Cristo, su Salvador, de una forma más exaltada, para prepararla para ser la madre del Mesías. La Inmaculada Concepción, se puede decir, es la consagración de la misión de ella. Cuando María fue concebida, cuando fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, Dios intervino de forma milagrosa y la consagró para su misión. Y esa misión continúa. Esa misión continúa en su vida y también en las vidas de sus hijos. Nosotros, cada uno de nosotros, somos sus hijos. By our Lord at the cross, Nos fue entregada por el Señor en la cruz. Cuando el Señor and says, "Behold your mira a San Juan y dice, he ahí tu hijo. And the Lord looks at his mother El Señor mira a su madre y dice, your mother. he ahí a tu madre. He is giving Él us his own mother. nos está dando a su propia madre Gifts. uno de sus obsequios más grandes. And connecting this to the parable Y that the Lord para conectar esto con la parábola en la que el día de hoy el Señor nos desafía a crecer, parable of the sower la parábola del sembrador y las semillas, parables las parábolas challenge us tienen el propósito de desafiarnos a una conversión interior, change in o life. sea, a que haya cambio en nuestras vidas, a que le demos la espalda Obstacles in a los our life. obstáculos en nuestras vidas, a que le demos la espalda al pecado. Y algunas son fáciles de comprender, más que otras, así sean difíciles de entender o fácil de entender. We are called as Estamos llamados Christians to como meditate cristianos and ponder over the meaning creyentes a meditar acerca del significado de las parábolas del Señor. of our Lord's Y teaching la mayoría de la enseñanza de nuestro Señor está and masked in envuelta, parables. enmascarada en parábolas. Primary way of Era su forma principal de comunicar un mensaje que habría de perdurar, be passed on un from mensaje que sería transmitido de generación en generación. pause for a second. Think Ahora, hagamos una pausa un segundo. Pensemos en nuestras vidas, our own lives, en nuestras propias vidas, parents and con our nuestros own lives padres with y con grandparents. nuestros abuelos. How many
lessons, ¿Cuántas lecciones, how many teachings, cuántas enseñanzas hemos aprendido de nuestros padres? many. Muchas. And how many lessons also do we learn? ¿Y cuántas lecciones también aprendemos de nuestros abuelos? Many. Muchas. Sometimes A veces the life of en la vida family, de una familia, when the grandchildren, cuando los nietos grandparents, acuden a sus abuelos, sometimes it's a veces easier to es un open poquito up más to fácil grandparents. Nothing against parents, right? sincerarse con los abuelos. No hay nada malo contra los padres. Amamos a nuestros padres y debemos sentirnos cómodos en ir a nuestros padres y sincerarnos con ellos sobre cualquier tema. In the life of a Pero en la vida de una familia, grandparents play an los abuelos indispensable tienen un papel indispensable. when we're around Cuando our grandparents obviously estamos cerca a los abuelos, por supuesto, los abuelos them as much nos as we do our parents, but there's something consienten y no lo vemos tantos como nuestros padres, pero hay algo acerca de la realidad the mother of de que esta es la madre de mi propia madre, or this is the o father este es el padre de mi propia madre, o este es el padre de mi padre, o esta es la madre de mi padre. and there's this openness, there's Y this, hay cierta confianza, cierta we immediately familiaridad que tenemos inmediatamente con ellos, y eso aumenta. and sometimes Y a veces we don't have the A benefit veces no tenemos el beneficio de conocer a nuestros abuelos. A veces nuestros abuelos have a chance fallecen antes que tengamos la oportunidad de conocerlos. provides in many Y other Dios ways. proporciona de muchas otras maneras. Dios proporciona a otros mentores que quizás sean mayores, que funcionan como abuelos. Many ways De muchas formas, of family en la life, forma ordinaria, en la vida grandparents familiar, los abuelos tienen ese of papel providing de ground. proporcionar They've lived esa base, porque han vivido la vida. They've been through the hard, Ellos han vivido a través de los sufrimientos, through han many different blessings in their pasado, life. vivido muchas diferentes bendiciones en sus vidas, han atravesado las tormentas, por llamarle así. So the wisdom that Así que la sabiduría que los abuelos tienen para ofrecer seed ground es como ese in today's gospel. terreno para la semilla en el Evangelio de hoy. Parents have a way of Los abuelos tienen una forma de enseñar much like our Lord taught muy similar a la forma en que el Señor enseñaba en parábolas. Los abuelos tienen una forma de enseñar y de verdaderamente explicar las cosas. A veces los directly, padres dicen las cosas directamente y está bien que lo hagan, pero los abuelos tienen una forma de ir como así, como de circunvalar to the heart y de realmente llegar a la esencia del tema. again because they've Nuevamente, porque ellos han vivido un poquito más tiempo have a little bit y tienen un poquito más de experiencia en la vida. another analogy would Otra analogía sería be up here un sacerdote que está aquí, que tiene 75 años, y yo, que 6 years old apenas tengo preaching. It's a lot more wisdom from de sacerdote de 6 años. 75 years old and been a priest for 50 years. Más experiencia tendría un sacerdote que tiene 75 de años de edad y ha sido sacerdote 50 años, a diferencia de un sacerdote relativamente nuevo. Grandparents have this Los way of abuelos tienen esa forma de comunicarse to their grandchildren. con sus nietos. And in Y the life of en la vida lady, de la Virgen it's good to meditate upon es bueno meditar acerca that she would have de had que ella, been taught a ella le hubiera sido enseñada las escrituras, sus padres le hubieran enseñado las escrituras, from le hubieran sido transmitidas de generación en generación, la enseñanza de los profetas. and then she would have in turn passed Entonces ella a su vez to her son. hubiera transmitido esto a su hijo. You know, the scriptures also Las say that escrituras también dicen Lord grew que nuestro in Señor wisdom and creció en grace sabiduría y en gracia understanding y comprensión within the context of his dentro del own contexto
de su propio hogar, dentro del contexto de su propia familia, de José y María. Again, grandparents played Realmente los abuelos tienen ese papel que es indispensable en la vida de la iglesia. and we invoke Saints Joe Invocamos a San Joaquín y Santa Ana and we pray especially for y grandparents that they may oramos en especial por los abuelos, para que sean para sus nietos also for their y families también para sus familias good levadura, soil. una base sólida, un terreno fértil. Souls need to be Nuestras almas necesitan soil terreno fértil to receive para poder recibir la palabra de Dios. El alma de María era inmaculada. soul was Su alma completely without stain. estaba completamente sin mancha. It's hard to even imagine, Es difícil incluso imaginarse eso, but we are in our own way to pero en nuestra propia forma hemos de imitar Virgin Mary a la Santísima Virgen María en su disposición y su docilidad a la palabra de Dios y ser instruidos. to be docile, Y ser dócil significa the openness of being tener la disposición de not putting up, querer aprender, de no not thinking poner we know. muros a nuestro alrededor pensando que lo sabemos todo. La docilidad es tener esa disposición And we pray y oramos that we may have this openness. para que tengamos esa disposición Mary had. que la Santísima Virgen María And this tuvo. was, of course, Y por supuesto, shown to her esto by her le parents, fue transmitido a ella por sus padres, Joachim and Anne. San Joaquín y Santa Ana. Prayer that was Esta es una oración que fue compuesta Emeritus por el Benedict Papa Emérito Benedicto XVI of the a Catholic petición Grandparents de la Association, and I would Asociación like de to Abuelos share this Católicos with you. y me gustaría compartirla con ustedes. It says, Lord Jesus, Dice, Señor Jesús, Virgin Mary, naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. with love on Mira con amor a los abuelos en todo el mundo, protégelos. source of enrichment for Ellos son fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y toda la sociedad. Sosténlos they grow older, may they cuando continue to be for their sean families mayores, que strong continúen siendo para sus familias faith, sólidos pilares de la fe del Señor, guardianes de los ideales domésticos nobles, trees of sound tesoros traditions. vivos de tradiciones católicas sólidas. Hazlos maestros de sabiduría y coraje para que puedan transmitir a las generaciones futuras of their los frutos human de spiritual experience. su experiencia humana y espiritual. Jesus, help Señor families Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y papel de los abuelos, may they never be ignored, que nunca sean ignorados o excluidos, always encounter sino que siempre respect and love. encuentren respeto y amor. Help them to live Ayúdalos a vivir serenamente y a sentirse bienvenidos en todos los años de la vida que les concedas. Mother of the all María, living Madre de todos los vivos, mantén a los abuelos constantemente en tu cuidado. them on their Acompáñalos en su peregrinaje terrenal y mediante tus oraciones concede que todas las familias algún día estén reunidas en nuestro hogar en el cielo, donde esperas a la humanidad entera embrace of life. para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Again, this is a prayer written by Nuevamente, Benedict. es una oración escrita por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI. Powerful Es una oración muy poderosa que los abuelos pueden decir. Catholic Eso se Grandparents puede Association conseguir de la página web de la Asociación Católica de Abuelos y también llamando a EWTN, pidiéndoles, yo ya les he advertido que estaría diciendo esta oración, así que hoy día los van a inundar de llamadas. Grandparents Los play an abuelos indispensable role. tienen un papel indispensable en la sociedad And in our y experience, en nuestra propia experiencia, den gracias el día de hoy por el don de tener abuelos y lo que ellos les han enseñado. and even ponder E ways incluso mediten las formas en que ustedes are the person you son are because la persona que son gracias a sus abuelos, of the wisdom por la sabiduría y conocimiento y entendimiento que ellos les han enseñado a ustedes.